Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia del servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Hechos, capítulo 4, desde el verso 23 hasta el verso 31. Hechos 4, 23 a 31. Leamos juntos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu presencia aquí con nosotros. En ese día pedimos que abra nuestros corazones y oídos para que podamos escuchar tu voz y responder a tus palabras. Te damos todas las gracias y todas las alabanzas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La semana pasada aprendimos cómo orar. Jesús, como el maestro y el profesor, nos enseñó qué hacer y qué no hacer en la oración. Jesús nos dijo que no oremos como los judíos religiosos, probablemente los líderes religiosos, los rabinos, los maestros de la ley, porque ellos oraban para ser vistos por otros. Y Él los llamó hipócritas, porque parecían que estaban orando, pero en realidad no estaban orando, sino estaban actuando y dando un buen espectáculo para que la gente lo vea. También nos dijo que no oremos como los gentiles. Ellos son los paganos que no conocen al verdadero Dios y oran a los ídolos. Y lo que ellos hacían era usar vanas repeticiones en sus oraciones. ¿Por qué? Porque sus dioses no existían realmente. Después de eso, Jesús nos enseñó qué hacer y cómo orar. Nos dijo que oremos a nuestro Padre Celestial, que está en el cielo. Lo que eso significa es que Dios nos ama y nos cuida como un padre se preocupa y cuida de sus hijos. Y haría cualquier cosa para proteger a sus niños. También, como el Padre Celestial, Dios sabe lo que necesitamos antes de orar y puede darnos todo lo que necesitamos. Y cuando nos damos cuenta de eso, que oramos a nuestro Padre en el cielo, y cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él, eso es lo que va a suceder. Eso es cambiar nuestra oración. Dejaremos de preocuparnos por nosotros y dejaremos de orar simplemente para nuestras necesidades y para conseguir lo que queremos. Y buscaremos primeramente el reino de Dios y su voluntad, en lugar de preocuparnos por nuestras propias necesidades.
Hoy seguiremos aprendiendo sobre la oración. Dicho eso, la escritura de hoy es un pasaje clave sobre la oración. Y los discípulos y los primeros cristianos nos enseñarán cómo debemos orar. Especialmente si usted tiene dificultades espirituales y no está haciendo bien espiritualmente. La escritura de hoy comienza de esta manera. El verso 23, y puestos en libertad. ¿Quiénes fueron liberados? Pedro y Juan fueron liberados. Y lo que eso indica es que ellos fueron capturados antes. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha sucedido? Después de la muerte y la resurrección de Jesús, sus discípulos siguieron predicando el Evangelio. Predicaron que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Jesús, que murió por sus pecados, y en su resurrección de la muerte, para que sus pecados sean perdonados y para que sean salvos. Y también los discípulos realizaron señales e hicieron milagros en el nombre de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 3, Pedro y Juan hicieron caminar un hombre cojo de nacimiento justo frente al templo donde había mucha gente. Como resultado, mucho de lo que vieron los milagros y han oído su mensaje lo creyeron y se convirtieron en creyentes. Y Lucas, el autor de Hechos, nos dijo que el número de creyentes aumentó a 5,000 personas en aquel día. Y los líderes judíos, como los ancianos y los principales sacerdotes, no se lo tomaron muy bien. El verso 2 dice que resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidos. Entonces, ¿qué hicieron? Los arrestaron y los amenazaron para que dejen de hablar de Jesús. Ahora, ¿cómo respondieron a su amenaza a los discípulos? El verso 19 y el verso 20 nos dice esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Responden con denuedo. Y les dice que no pueden dejar de predicar el Evangelio, porque predicar la verdad, el Evangelio, es la voluntad de Dios. Y la Biblia nos dice que los líderes se maravillaron cuando vieron el denuedo y la audacia de Pedro y de Juan. No creo que se maravillaron solamente porque Pedro y Juan fueron valientes. Yo creo que se maravillaron por esto. El verso 13. Les reconocían que habían estado con Jesús. Reconocieron quiénes eran ellos, Juan y Pedro. Que ellos eran las mismas personas que huyeron y se escondieron cuando Jesús fue capturado y murió en la cruz porque tenía mucho miedo. Y probablemente ya sabían lo que ha hecho Pedro, que negó a su maestro Jesús 3 veces porque estaba asustado. Sabían que los discípulos de Jesús fueron cobardes. Así que los líderes religiosos se maravillaron al ver el cambio dramático en sus vidas. Probablemente preguntaron: ¿qué les pasó? Ellos no sabían lo que ha pasado, pero nosotros sabemos lo que ha pasado. ¿Qué les pasó? La venida del Espíritu Santo en el capítulo 2. En el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, la fuente de su audacia no eran ellos mismos, sino el Espíritu Santo. Y parece que Lucas quiere asegurarse de que los lectores de su evangelio entiendan eso. Eso te digo porque en el verso 8, Lucas lo presenta a Pedro de esta manera. El verso 8, entonces Pedro,
lleno del Espíritu Santo. Y luego dice que les amenazaron y les soltaron a Pedro y a Juan. Eso es porque no podían encontrar ningún modo de castigarlos. Y así es como llegamos a la escritura de hoy. Ahora, después de que Pedro y Juan fueron liberados, ¿qué es lo que hacen? Leamos el verso 23 una vez más. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Vinieron a los suyos. A los suyos se refiere a los otros creyentes, los otros cristianos que compartían la misma fe, los miembros de la iglesia. Ahora, ¿por qué vinieron a ellos? ¿Simplemente para contar lo que ha pasado? No. Vinieron a la iglesia porque estaban en problemas. ¿Qué ha pasado a Pedro y a Juan? Ya no se sienten valientes. Tienen dificultades y ya no están haciendo bien espiritualmente. Así que al principio, cuando se enfrentaron a los líderes judíos, fueron valientes. Había no problemas. Pero después de que fueron amenazados, tal vez fueron torturados o los amenazaron que iban a herir a sus seres queridos. No lo sabemos. Ahora se sienten preocupados y están asustados. Ya no son valientes. Y eso lo sabemos porque pronto veremos que piden a Dios que les dé audacia en sus oraciones. Y eso lo piden porque ya no lo tienen. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué hicieron cuando se enteraron de lo que ha pasado a Pedro y a Juan? El verso 23 y 24, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué es lo que hicieron? Alzaron sus voces a Dios. ¿Qué significa eso? Es que oraron a Dios. Si ese es el caso, ¿por qué Lucas usa esta expresión? Que alzaron sus voces a Dios en lugar de decirnos simplemente que oraron a Dios. Piénsalo, ¿cuándo alzamos la voz? Cuando ocurre algo urgente y cuando necesitamos ayuda. Entonces eso significa que no lo tomaron a la ligera, sino se dieron cuenta de que lo que ha pasado a Pedro y a Juan era algo serio. Ahora, así es como ellos oraron a Dios. Como la semana pasada, lo primero que hicieron era recordar a quién estaban orando, la dirección de sus oraciones. La semana pasada, Jesús nos recordó que oramos al Padre Celestial y hoy al Soberano Señor. Sigamos leyendo el verso 24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que Dios es el soberano Señor, que es todopoderoso y tiene todo bajo su control. Ahora, ¿cómo es eso posible? Eso es posible porque Dios es el que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Eres el Dios en Génesis capítulo 1, que creó los cielos y la tierra en el principio cuando no había nada, ex nihilo, desde nada. Y eres el Dios que controla todo, todas las situaciones y mantiene toda su creación en sus manos. ¿Y sabes lo que ese Dios soberano le hizo a Jesús? A su Hijo único, a su Hijo amado. El verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. El Dios soberano lo dejó sufrir. Permitió que toda la gente, no solo los romanos y los gentiles,
sino incluso su propio pueblo, el pueblo de Israel, fueron contra él y así lo mataron en la cruz. Y eso no sucedió porque Dios perdió el control o porque ya no es poderoso. Sino dicen esto, el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso significa que el sufrimiento y la muerte de Jesús no es algo aleatorio, sino era parte del plan de Dios, que había sido determinado antes. Y Lucas lo deja muy claro en la escritura de hoy, porque eso es lo que nos dice en el verso 25 y 26. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan con las cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esa es una cita de Salmos, Salmo capítulo 2. Así que el sufrimiento y la persecución del Cristo fue profetizado por David más de 1000 años antes. Así que es claro que el sufrimiento y la muerte de Jesús era parte del plan de Dios. Ahora, aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué crees que dicen todas estas cosas en sus oraciones? ¿No te parece extraño? Yo creo que esa es su manera de recordar que lo que les está sucediendo, la amenaza, las dificultades, el sufrimiento y la persecución, no es algo arbitrario, sino eso es también parte del plan de Dios. Y yo creo que eso es algo que nosotros también debemos recordar en nuestras oraciones cuando sufrimos y cuando enfrentamos dificultades. Y después de recordarse a sí mismos que Dios es el soberano Señor, ¿qué es lo que hacen? Continúan con su oración y dicen esto, el verso 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Vemos que solo piden a Dios una cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que piden? El denuedo y la audacia. Piden el denuedo para poder seguir hablando la palabra de Dios y la audacia para que puedan seguir haciendo milagros en el nombre de Cristo. Ellos no piden a Dios que cambie sus situaciones. En otras palabras, no piden a Dios para detener las amenazas y las persecuciones de los líderes judíos, sino piden audacia. Y ese tipo de oración es solo posible cuando confiamos plenamente en Dios y en sus planes para nosotros. Y cuando terminan de orar, eso es lo que sucede. El verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios lo llenó con el Espíritu Santo. Y es así como fueron capaces de predicar el Evangelio y la palabra de Dios con denuedo. Como te ha dicho en el comienzo del sermón de hoy, la escritura de hoy nos enseña cómo orar, especialmente si no estás haciendo bien espiritualmente y quieres mejorar tu relación con Dios. Dicho todo eso, creo que el pasaje de hoy nos enseña estos 3 pasos. El primer paso es tomar en serio tu problema espiritual y tu enfermedad espiritual. Y eso es lo que los creyentes, los primeros cristianos hicieron cuando oyeron el problema espiritual que Pedro y Juan tenían. Se dieron cuenta
que eso era algo urgente y es por eso que se reunieron y alzaron sus voces a Dios. Y nosotros también debemos tomar la enfermedad espiritual en serio y debemos hacer algo al respecto. Debemos alzar nuestras voces a Dios, porque si lo dejamos se pondrá peor. Y el segundo paso es identificar cuál es el problema. Los primeros cristianos y los discípulos sabían cuál era su problema. Para ser más exacto, ellos sabían quién era el problema, que eran ellos los que tenían que cambiar. Mira cómo están orando. Como te he dicho antes, ellos no piden a Dios que cambie sus situaciones. No piden a Dios para detener las amenazas y las persecuciones. Pero oran para que Dios les dé audacia para que puedan seguir predicando el Evangelio. En otras palabras, no le piden a Dios que cambie para mejor su circunstancia, sino que cambie a ellos. Lo que eso significa es que ellos sabían que ellos eran el problema y que ellos tenían que cambiarse. Si no estás haciendo bien espiritualmente y tu relación con Dios no es coherente, has perdido la pasión y la motivación para servir a Dios y a su reino y su iglesia, eso no se debe a la pandemia. Y eso no está sucediendo porque estás demasiado ocupado en el trabajo o porque ahora tienes niños, hijos, y tienes que cuidar de ellos. Tampoco es porque estás enfermo o porque no estás haciendo bien financieramente. El problema no es tu entorno, sino tú eres el problema. El problema no es que la vida es dura, sino que tú no eres más fuerte. Si sigues poniendo excusas y culpando a los demás, nunca podrás crecer y mejorar tu relación con Dios. Ahora aquí está el siguiente paso, el paso más difícil. Eso es escuchar las soluciones y hacer lo que es necesario para recuperarse. Hacer lo que te dice el doctor. En ese caso el doctor es Jesús. ¿Qué es lo que nos dice que hagamos? ¿Cuál es la solución? Quiere que oremos. Hagamos esta pregunta. ¿Por qué Pedro y Juan no siguieron siendo valientes? ¿Por qué tienen miedo? Eso es porque no estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué no estaban llenos del Espíritu Santo? Porque no era suficiente que recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 2, sino necesitaban llenarse continuamente del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llenan continuamente del Espíritu Santo? Tienen que orar. Y eso es lo que hicieron. Oraron. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos orar. Ahora, ¿de qué manera debemos orar? Primero, debemos orar continuamente, sin cesar, sin renunciar. ¿Por qué? Porque necesitamos estar llenos del Espíritu Santo todo el tiempo, no una sola vez, sino continuamente. Y dos, debemos orar sinceramente. Debemos orar como los cristianos en la Escritura de hoy. ¿Cómo oraron ellos? Ellos alzaron sus voces a Dios. Oraron sinceramente y desesperadamente. Y eso es lo que debemos hacer. No solo pasar el tiempo orando, sino orar desde nuestros corazones. Y tres, debemos orar juntos. Tienes que entender que no puedes hacerlo por ti mismo, que necesitas ayuda, necesitas una comunidad y el apoyo de la comunidad de los otros cristianos. Y orar juntos con los demás. Si Pedro y Juan no pudieron hacerlo ellos mismos, nosotros tampoco podemos hacerlo. ¿Por qué crees que Pablo sigue pidiendo a la gente que oren
por él. ¿Sabe cuántas veces pidió Pablo a la gente que oren por él? 8 veces. Eso es en todas sus cartas a las iglesias. A los romanos, corintios, efesios, filipenses, colosenses y tesalónica. ¿Por qué piensas que hace eso? Porque como Pedro y Juan, él ya sabía que no podía vivir como cristiano por sí mismo, sino que necesitaba el apoyo y las oraciones de los otros cristianos. Y si los discípulos y los primeros cristianos no podían hacerlo, no creo que podemos sobrevivir como cristianos sin una comunidad y sus oraciones. Hermanos y hermanas, vamos a tomar nuestro problema espiritual en serio y aceptar que nosotros somos el problema y que debemos cambiar y escuchar las soluciones y hacer lo que es necesario. Eso es orar continuamente y sinceramente desde nuestros corazones y también orar juntos con los otros creyentes cristianos. De esa manera seremos curados espiritualmente y podremos vivir nuestra vida para Dios, para su reino y su voluntad y su gloria. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento por tu presencia aquí con nosotros. Te damos gracias por tus palabras esta mañana. Que debemos orar como los primeros cristianos y los discípulos. Así que ayúdanos para que podamos aceptar que nosotros somos el problema y escuchar atentamente las soluciones que debemos orar continuamente y desde nuestros corazones y también juntos con otros cristianos. De esta manera podemos ser curados y restaurados espiritualmente, Señor. Te damos todas las gracias y todas las alabanzas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Mi Padre, todo el cielo cantará, te adoro. Ven, inunda ese lugar, puede oírlo, es el sonido celestial que está inundando ese lugar. Mi Padre, todo el cielo cantará, te adoro. Ven, inunda ese lugar, puede oírlo, es el sonido celestial que está inundando ese lugar. Espíritu, ven, quebrántame. Espíritu, ven y lléname. Oh Dios, lléname, lléname. Mi Cristo, te venimos a exaltar tu gloria. Hoy, Señor, no va a tocar tu fuego.
Espíritu ven y lléname. Espíritu ven, Espíritu ven, quebrántame. Espíritu ven, lléname y lléname una vez más. Espíritu ven, aquí estamos, Señor. Quebrántame, sí, Señor. Espíritu ven, lléname mi corazón y lléname. Aquí estoy con un corazón abierto, Señor. Lléname mi vida con tu poder, con tu presencia, Dios, con todo tu poder. Te pedimos, Espíritu ven, quebrántame. Espíritu ven en ese momento, Señor, y lléname. Espíritu Santo, Espíritu ven, oh quebrántame. Espíritu ven, lléname. Mi Padre, todo el cielo cantará, te adoro. Ven, inunda ese lugar, puede oírlo, ese sonido celestial que está inundando ese lugar. Sí, Señor, lléname con tu poder, con la presencia del Espíritu Santo en ese lugar y en ese momento, Señor. Señor, nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el Salvador de nuestra alma, te pedimos en este momento que nos llene con tu Espíritu, con el Espíritu Santo. Ayúdanos para que podamos orarte todos los días, juntos, sin parar, sin rendirse. Ayúdanos a orar y pedir para que nos llene con el Espíritu Santo todos los días, todos los momentos en nuestra vida, Señor. Señor, te damos todas las gracias por tu presencia aquí con nosotros y por la promesa que nos ha dado, la promesa del Espíritu Santo. Así que, Señor, te pedimos que nos llene nuestros corazones y nuestra vida con tu presencia y con tu poder. Te amamos, te queremos, Señor.
Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la presencia y el poder del Espíritu Santo esté sobre todo ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.